Exempo les da la bienvenida a este curso básico de Excel. En el anterior capítulo habíamos visto que las celdas contienen o capturan información que podríamos clasificar a grandes rasgos en datos y formato. Hoy veremos rápidamente cómo cambiar la celda activa e ingresar datos de la forma más básica para luego ver cómo se relacionan estos dos conceptos. Veamos lo sencillo que es ingresar información. Antes que nada debes encontrarte en la celda activa en la que desees que se capture la información. Y si no estás allí puedes llegar a ella con las flechas de navegación del teclado o haciendo clic en la celda activar. Ya puedes comenzar a digitar información. Recuerda que al ir introduciendo información, esta se va viendo simultáneamente en la celda y en la barra de fórmulas. Una vez terminas de digitar lo deseado, presiona Enter y Excel introduce la información y te activa la celda de abajo, o si tienes un rango seleccionado, la siguiente de tu rango seleccionado, como vimos en el capítulo anterior. También puedes presionar en vez de Enter la flecha en la que quieres que quede la nueva celda activa e inmediatamente termina el ingreso de información. No importa si la celda activa está en blanco o no, lo que ingreses reemplazará lo que exista. Ahora sí entremos en materia. Para ir comprendiendo mejor la relación de datos y formato, recordemos un principio esencial, fondo y forma. En los próximos capítulos nos detendremos en el fondo, es decir, el contenido, datos o información ingresada en la celda. Otra cosa muy importante, necesaria y complementaria a la vez, es la forma en que se nos presenta ese contenido o esos datos. En Excel eso se llama formato. Debiesen coincidir un excelente contenido presentado en una excelente forma, como lo que procuramos hacer aquí en Example. En los próximos capítulos veremos los tipos de dato que se pueden ingresar en las celdas: números, fechas, hora, texto y datos lógicos, verdadero o falso. Aprovecharemos para corregir ciertas prácticas frecuentes ineficientes. A su tiempo, en el curso veremos las fórmulas, que son expresiones que pueden arrojar cualquiera de los tipos de dato mencionados. Por ahora, en los tipos de dato distingamos entre el contenido o fondo y el formato o forma como se nos muestra. Perdónenme si soy incisivo en este tema, pero es un tema de recurrente confusión y es mejor zanjarlo ahora. En cuanto a los formatos de celda, los veremos más adelante. Junto a ellos tendremos los comentarios e hipervínculos, que no son formato propiamente hablando, pero se comportan prácticamente como tal. Después veremos otros tipos de objeto que pueden ingresarse en el libro: gráficos, botones, diagramas, imágenes, entre otros. Comencemos. En un texto puede ser fácil de comprender. Lo que ingresa son letras y caracteres de puntuación, pero lo que ves y cómo lo ves depende de ti. Un tipo de fuente o letra distinto, un tamaño distinto, diversos colores de letra o relleno, alineado, demasiado estrecho, ajustado en líneas, incluso la visibilidad, porque también en este último formato el texto sigue ahí, el contenido sigue intacto. Si no vemos los millones de personas invisibles socialmente porque no se nos muestran, no quiere decir que estas personas no estén ahí. Continuemos con fecha y hora. ¿De cuántos modos se puede expresar la misma fecha? Pero es la misma fecha. ¿De cuántas formas se puede expresar la misma hora? Pero es la misma hora. Vamos con los números. Podemos expresar un mismo número como número entero, ocultando sus decimales, mostrando uno o varios o todos sus decimales, expresándolo como moneda, porcentaje, fraccionario e incluso en notación científica. Las apariencias engañan. Una cosa es la información, otra es cómo se te presenta. Debo insistir, el formato es para que nosotros lo veamos distinto. Mejor apariencia, legibilidad. Pero para Excel internamente todos los números los trata igual. Otra cosa es si tú estás viendo solo dos decimales pero internamente tiene más. Excel utilizará en las operaciones que involucren esa celda todos los decimales que tenga, no los que tú veas. Ya ves, si las apariencias engañan, las similitudes también. Excel realiza todos los cálculos sobre los datos almacenados, sobre el contenido, y no sobre la forma en que éste se visualiza. Finalmente, los datos lógicos. En la lógica de Excel, algo es verdadero o falso si eso que se dice sí corresponde con la realidad o no. No hay matices ni terceras opciones. Los valores verdadero y falso puedes verlos como texto, pero son un tipo de texto especial. Es como el sí y el no. Puedes traducir el sí y no a otro idioma y siempre seguirá siendo sí y no,
No hablamos aquí de las vocales y consonantes que lo conforman, sino del significado o del contenido de la expresión. Así pues, lo verdadero y lo falso, como contenido, se puede traducir en otros idiomas o en valores numéricos. En Excel lo verdadero corresponde al 1 y lo falso al 0, pero internamente evalúa cuando algo sí cumple una condición o no. En el lenguaje coloquial usamos esos valores de verdad de muchas formas, pero con el mismo sentido, en expresiones como lo que dices es cierto, es verdadero, es verídico, es verdad, sí corresponde. A su momento veremos con detalle las ventajas de la versatilidad de los datos lógicos, pero por ahora sepamos que lo verdadero y lo falso, indistintamente de la forma en que se nos presenten, su contenido es aquello que significa, la verdad o falsedad de algo, y por tanto lo que posibilita. Así como en nuestras vidas, nos ayuda a evaluar expresiones. En los números, fechas, horas y datos lógicos, puedes notar que si después de ingresar información en una celda, esta muestra una serie de signos de número, probablemente sea que la columna no es lo suficientemente ancha para mostrar la información o que el zoom está muy reducido. La solución será ajustar el zoom, el ancho de la columna o el formato, pero eso lo veremos luego. Lo importante es que la idea vaya calando, el contenido no cambia. En resumen, el fondo contenido no comienza a existir hasta que no se ingrese. Este contenido debe expresarse en alguna forma, solo que pasa muy rápido y quizás no te das cuenta. Cuando ingresas información, Excel trata de entender lo que tú escribes para saber a qué tipo de dato corresponde, si es un número, texto, fecha, hora, dato lógico, verdadero o falso, y le aplica inmediatamente el formato que considera más adecuado. Por eso lo puedes ver, aunque tú después puedes cambiar el formato. Bien, esto ha sido todo por hoy en este capítulo. Pueden suscribirse al canal y las redes sociales, así como en nuestra página www.example.com, donde pueden participar en el foro. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima.